Marina Santos estaba agachada sobre la alfombra, guiando los dedos pequeños de Miguel sobre la silueta dentada de un tiranosaurio, cuando oyó la llave girar en la cerradura principal. Miró el reloj dorado de la pared, 5:40 de la tarde, la hora implacable en que Eduardo Santana solía cruzar el umbral con el cansancio todavía pegado a la corbata. Nadie como ella conocía el idioma de sus pasos. Después de 2 años y medio al cuidado de Sofía y Miguel, podía leer en el eco del hall si venía de buen humor, con la cabeza en los negocios o con el corazón en otra parte. Aquella tarde los pasos sonaron distintos, más pesados, más pensados, como si cargara una culpa o un miedo que no cabía en ningún maletín. «Tía Marina, mira», gritó Miguel, orgulloso, encajando la pieza que coronaba la cabeza del T-Rex. Marina le revolvió el cabello rubio con ternura, celebrando esa victoria chiquita que para un niño de 6 años se sentía como descubrir un planeta. Sofía apareció desde la cocina con un vaso de jugo de naranja, la mezcla perfecta de la elegancia de su madre, muerta 3 años antes, y la férrea determinación de su padre. «¿Puedo tomar otro vaso, por favor?», pidió con esa cara que le abría puertas. «Claro, princesa, pero el último, sí». «No arruinemos la cena», respondió Marina, ordenando con un gesto automático los bloques dispersos, no por exigencia, sino por ese deseo de ofrecer a los niños un territorio seguro donde nada estuviera fuera de lugar. Los pasos se acercaron al marco de la sala y con ellos una frialdad nueva. Cuando Eduardo apareció, su mandíbula parecía hecha de granito y los nudillos, apretados alrededor de una carpeta negra, mostraban ese blanco opaco que solo aparece cuando alguien ha decidido algo terrible y no quiere mirarse al espejo. Miguel corrió a su encuentro con la alegría de siempre, pero ese día el abrazo rebotó en un pecho rígido. «Ve a tu cuarto a jugar, hijo, lleva a tu hermana», ordenó Eduardo con una voz que cortó el aire. Sofía frunció el ceño. «Pero estamos terminando el rompecabezas con la tía Marina». «Ahora», repitió él, y la palabra cayó como una puerta que se cierra sola. Marina se puso de pie, secándose las manos en el llan, sintiendo el corazón acelerarse sin perder la calma de los adultos que protegen. «Niños, hagan caso a su papá. Yo subo luego para las buenas noches». Eduardo ni la miró. «Tú no vas a subir más a ningún lado de esta casa». La sala entera se detuvo, hasta el jugo en el vaso de Sofía pareció dejar de moverse. «¿Qué significa eso?», preguntó la niña, pequeña, asustada, sosteniendo el vaso con ambas manos. Eduardo abrió la carpeta, extractos bancarios, flechas rojas, cifras subrayadas como si estuviera presentando un informe a un socio desconfiado. «Significa que Marina ya no trabaja aquí. Estás despedida por justa causa». La frase golpeó a Marina en el estómago con la contundencia de lo injusto. No alcanzó a respirar. ¿Justa causa? En 2 años y medio no había llegado tarde, no había dejado a un niño con fiebre, no había fallado una receta de panqueques los domingos. «Papá, no puedes despedirla», sollozó Miguel, con esa lógica limpia que solo tiene quien reconoce el amor. «Ella nos cuida. Ella me lee cuando sueño feo». «Marina Santos», dijo Eduardo sin apartar la vista de los papeles, «estás despedida por robo. Has sacado dinero de la cuenta de la casa durante meses. 5.000 reales cada mes. 8 transferencias. Todas aquí». El mundo se inclinó. Marina tuvo que apoyarse en el sofá para no ceder. «Eso es mentira», alcanzó a decir, la voz triturada por el desconcierto. Su cuenta jamás había visto esa cantidad. A veces llegaba a fin de mes con monedas contadas y una lista de compras hecha con lápiz para borrar el antojo que no se podía pagar. «Las pruebas están aquí», insistió Eduardo, agitando las hojas como quien sacude una amenaza. «Transferencias a tu cuenta personal el día 15. 8 meses». Sofía empezó a llorar, lágrimas gruesas, no de capricho sino de pérdida. Corrió a abrazar a Marina por la cintura, y Miguel se aferró a su pierna, pequeño escudo humano contra una tormenta que no entendía. «Papá, la tía Marina comparte su merienda conmigo cuando olvido la mía. ¿Cómo va a robar?», gritó Sofía, con esa valentía que nace del amor. Marina los rodeó con los brazos, aun mientras el piso se movía bajo sus pies. «Eduardo, hay un error. Podemos revisar mi cuenta, mis mensajes, mi teléfono. Si alguien usó mis datos, lo sabremos. Pero yo no hice esas transferencias». «No necesito revisar nada», cerró él seco. «Tienes 15 minutos para recoger tus cosas y salir. Si te acercas a mis hijos, llamo a la policía».
El silencio se llenó con el llanto de los niños. 2 guardias de traje oscuro aparecieron como sombras en la puerta. No hace falta escolta, dijo Marina, cuidando su dignidad como quien protege una vela del viento. Me voy sola. Se arrodilló ante Sofía y Miguel. Los amo más que a nada. Volveré y probaré la verdad. No buscó el perdón de Eduardo, buscó en su mirada un rastro de humanidad y encontró una muralla. Tomó la promesa que les hizo a los niños como si fuera un ancla. Cerró la puerta detrás de sí con una maleta ligera y un corazón deshecho, sabiendo que desde ese instante su vida se mediría con otra vara, la de quienes deciden pelear aunque tengan todo en contra. Durmió en el sofá de la sala mínima de Carla, una amiga que siempre tenía café listo y un abrazo sin preguntas. No durmió en realidad, miró el techo hasta que el amanecer limó los bordes de la noche y dejó sobre la mesa, como una evidencia, lo único que importaba, $5.000 por mes. 8 meses. Transferencias a tu cuenta, como probar que uno no hizo lo que nunca hizo. Hay delitos que dejan huellas y hay calumnias que fabrican huellas falsas para después señalarte con el dedo. Marina conocía la lógica de los niños, siempre recta, y la de los adultos asustados, llena de atajos. Eduardo había elegido un atajo y, para pavimentarlo, había pisado el corazón de sus hijos. A las 6, con los primeros ruidos de la ciudad trepando por la ventana, tomó el celular y llamó al único abogado que conocía de oídas, el doctor Roberto Méndez, el mismo que había ayudado a una vecina con la pensión alimentaria. En su oficina modesta él escuchó sin interrumpir, ajustándose los lentes solo para mirar mejor lo que muchos no se detienen a ver, la consistencia de una vida entera frente a la inconsistencia de un papel impreso. Déjeme ver su extracto, pidió, y Marina le mostró la pantalla con los números honestos de quien paga alquiler, comida y transporte. Esto no cuadra, dijo él, serio. Vamos a pedir todo por escrito al banco y a investigar posible clonación de datos. También necesitamos rastrear el origen de esas transferencias. Ella asintió, sintiendo por primera vez un hilo de aire fresco atravesar la garganta. No era mucho, pero era un comienzo, y los comienzos, cuando todo duele, son una mesa y una silla donde sentarse a planear. Mientras tanto, en la casa donde ya no estaba, la ausencia empezó a tener consecuencias. Sofía se negó a desayunar. Lucia, la nueva niñera contratada deprisa, era eficiente, pero su eficiencia tenía la temperatura de un pasillo de hospital, correcta, fría, sin olor a panqueque. «Tu papá dice que», empezó Lucia. «Mi papá mintió», la interrumpió Sofía con los ojos encendidos. Marina no robó. Miguel apareció arrastrando su dinosaurio de peluche con la voz quebrada de quien lloró de madrugada sin que nadie lo meza en la oscuridad. «¿Dónde está la tía Marina?» «No volverá», respondió Lucia, sin advertir que a veces las palabras pueden romper algo que tardará años en recomponerse. Sofía apretó los puños. «Tú no sabes que a Miguel no le gusta la leche caliente. Tú no sabes que soy alérgica al maní». Marina sabía todo. En el piso de arriba Eduardo miraba la escena por la cámara del celular, como quien controla un incendio desde un balcón, sin mojarse las manos. Cuando sonó su teléfono contestó con urgencia: «¿Está hecho?» «Todo listo, señor Santana», informaron desde la otra punta. La cuenta a nombre de ella se abrió hace meses. Las transferencias están documentadas. Imposible rastrear hasta nosotros. Eduardo suspiró con un alivio agrio. «¿Y está seguro de que no habrá cabos sueltos?» «Con todo respeto, señor, era necesario». La chica parecía querer a los niños. «Usted cobra por hacer su trabajo, no por opinar», cortó Eduardo. Colgó y miró el jardín donde Marina solía correr con los niños por la tarde. Sabía que había cruzado una línea que no tenía vuelta, pero justificó su decisión recordándose a sí mismo que la niñera había escuchado conversaciones que no debía, había visto papeles que no podía, había unido puntos que nadie se atrevía a unir. En su lógica torcida, la convirtió en amenaza para silenciar lo que realmente lo amenazaba, sus propios actos. 3 días bastaron para que la estructura perfecta de la casa de los Santana se llenara de grietas. Sofía tuvo fiebre que ningún médico explicó. Miguel se despertó gritando cada noche a la misma hora, llamando a Marina por su nombre como si fuera la única capaz de espantar a los monstruos. Lucia pidió irse. «Los niños no cooperan», dijo con el respeto formal de quien ya armó su maleta, «hablan de Marina todo el tiempo.
Eduardo tragó el pánico de quienes están acostumbrados a que el dinero lo resuelva todo y descubren, de pronto, que hay cosas que no se compran ni se sustituyen. Aquella tarde, cuando él creía haber recuperado el control, Sofía se escondió detrás de la poltrona del despacho y escuchó una conversación que cambiaría el curso de la historia. No puede haber vínculo entre mí y esos contratos, murmuró Eduardo, bajando la voz. Si descubren que alteré los valores de obras públicas, estoy acabado. La palabra acabado no cabe en la boca de un padre sin cambiar de color todo lo que dijo antes. Sofía no entendía cifras ni licitaciones, pero reconoció el miedo desnudo en la respiración de su padre. Luego oyó su nombre, Marina era el problema. Estaba siempre en casa, escuchando. Era cuestión de tiempo hasta que conectara los puntos. Sofía se tapó la boca para no gritar. Allí, en un puñado de frases, había más verdad que en todos los papeles que su padre agitó ante su cara. Cuando Eduardo colgó, la niña subió corriendo a contarle a Miguel, con palabras sencillas, que su papá había mentido, que la acusación contra Marina era una cortina para ocultar algo sucio. En algún lugar de la ciudad, al mismo tiempo, el doctor Roberto recibía del banco los primeros indicios de una falsificación burda, una cuenta abierta con un domicilio inexistente, un teléfono descartable, una firma digital hecha con un software de imitación. Y un dato que encendió una luz: las transferencias se habían ordenado desde una computadora ubicada en la oficina de Eduardo. No era solo una calumnia, era una operación diseñada para hundir a quien podía testificar. El viernes por la mañana, el teléfono de Marina vibró con la urgencia de quien trae una pieza clave. Marina, dijo el doctor Roberto confirmado, la cuenta es falsa y las órdenes salieron de un equipo vinculado a la oficina de Santana. ¿Hay algo más grande detrás de esto? Ella no respondió de inmediato. Pensó en Sofía con su libreta de deberes, en Miguel con su dinosaurio tullido, en el modo en que ambos habían quedado descolocados, como si la casa se hubiera girado 15 grados y nada permaneciera en su sitio. A esa misma hora, en la mansión, Sofía se amarraba las zapatillas con una determinación nueva. Sabía que su padre salía los sábados a jugar tenis y que Lucia dormía siesta después del almuerzo. Sabía, sobre todo, que la verdad sin acción es solo una piedra en el zapato, molesta, pero no te mueve. Vamos a buscar a la tía Marina, le dijo a Miguel, y él, con la confianza ciega de los 6 años, asintió sin medir el mundo. Llenó su bolsillo con monedas del cerdito que guardaba desde su cumpleaños y le explicó a su hermano el plan con la seriedad de las decisiones grandes: caminar 2 cuadras hasta el autobús, preguntar en la panadería y en la farmacia donde la habían visto con frecuencia, seguir cualquier rastro como 2 investigadores de barrio que creen que el amor es una brújula infalible. Abrieron la puerta trasera, la que no chilla, y se lanzaron al calor de la calle con las manos entrelazadas como un salvavidas. En la recepción del edificio del abogado, 1 hora más tarde, 2 niños con ojeras y valentía preguntaban por Marina. Cuando el portero llamó a la oficina, la incredulidad de Roberto se volvió alarma buena: dicen llamarse Sofía y Miguel. Marina bajó las escaleras como si le hubieran soltado los frenos. Los encontró en el sofá con las manos apretadas y los ojos rojos, y el mundo se reordenó en un abrazo que no cabía en ningún protocolo. ¿Cómo me encontraron?, preguntó, y Sofía explicó con una precisión que sorprendió a todos: la red de pequeñas solidaridades del barrio, el panadero que recordó sus horarios, el farmacéutico que señaló una esquina, el señor de la banca de periódicos que conocía el nombre del abogado por haberle comprado crucigramas. Tengo algo que contarte, dijo la niña, buscando sus ojos. Y relató palabra por palabra la conversación que había escuchado en el despacho de Eduardo: los contratos, los valores inflados, el sistema bancario perfecto, la necesidad de sacarla de la casa. Roberto tomaba notas, pero más que la letra le impresionaba la exactitud sin adornos que solo tienen los testigos limpios. ¿Estás segura?, preguntó, no por dudar sino por dar marco legal a una verdad que dolía. Estoy segura, afirmó Sofía, y en su voz había un metal nuevo. Miguel la interrumpió con una verdad que no entra en expedientes: mi papá mintió y yo quiero que vuelvas a casa. Marina los abrazó como se abraza a los propios hijos cuando el miedo ya pasó y queda, todavía, el temblor en las piernas. El celular sonó de nuevo. Habla el comisario Ferreira, dijo una voz oficial. El señor Santana denunció la desaparición de sus hijas e indicó que usted podría estar involucrada. Marina sintió como el frío subía desde el piso. Comisario, los niños están conmigo, pero vinieron por cuenta propia. Estoy camino a la comisaría.
Y debo informarle que traen datos relevantes sobre posibles delitos en obras públicas. Hubo un silencio al otro lado, ese silencio en que la burocracia le hace campo a la justicia. Los espero en media hora. En la comisaría, Eduardo llegó con 2 abogados de traje fino. Cuando vio a sus hijos, extendió los brazos, ellos se escondieron detrás de Marina, como si por fin hubieran decidido de qué lado de la línea querían estar. «Papá, ¿por qué mentiste sobre la tía Marina?», preguntó Sofía, y el murmullo de la sala se apagó. «No sabes lo que dices», intentó Eduardo, mirando de reojo a sus abogados. «Lo sé», insistió la niña, que oí hablar por teléfono de las obras y de que había que sacarla de casa. Miguel, con la simpleza de un golpe certero, añadió: «Llamaste ladrona a quien me lee por las noches». El comisario, atento, miró a Roberto, que ya colocaba sobre la mesa los primeros documentos: irregularidades en licitaciones, registros bancarios que conectaban una IP corporativa con transferencias a una cuenta falsa, inconsistencias que no se resuelven con lenguaje técnico. «Señor Santana», dijo Ferreira con calma, «vamos a necesitar su colaboración». Eduardo intentó salir, pero la puerta ya no llevaba a la calle, llevaba a las preguntas. Marina, en cambio, salió de allí con los niños de la mano y una certeza clavada en el pecho: la verdad, cuando se pone de pie, deja de ser un susurro y se vuelve camino. El comisario Ferreira no tardó en ordenar lo básico: que los niños fueran revisados por el equipo de asistencia social, que quedaran momentáneamente con quien les diera seguridad, y que se abriera una investigación formal por la denuncia de desaparición y por la sospecha, ya no tan difusa, de un posible montaje financiero. Marina escuchaba cada paso con una calma tensa, esa que se aprende cuando uno debe sostener a otros aun cuando le tiemblan las manos por dentro. «Quédense conmigo esta noche», pidió al final, mirando a Sofía y a Miguel con esa mezcla de ternura y promesa que vale más que cualquier papel timbrado. El comisario asintió después de hablar con el defensor de menores: la prioridad, por ahora, era el bienestar emocional de los niños. Eduardo, con sus abogados, intentó objetar, dijo que ella era la acusada de robo, que había cruzado límites, que el Estado no podía avalar semejante desorden. Pero el propio expediente que él había impulsado se volvió boomerang: su denuncia de desaparición sumada a la resistencia de los niños a volver con él pintaba un cuadro de conflicto que no se solucionaba con gritos ni con honorarios. Esa noche, de regreso al pequeño departamento de Carla, Marina improvisó camas con mantas, calentó leche con canela, encendió una luz cálida en el pasillo y habló bajito hasta que el miedo aflojó la mandíbula de Miguel y el ceño fruncido de Sofía fue cediendo. No prometió cosas que no podía cumplir, prometió verdad, paciencia y una lucha sin atajos. Cuando los vio dormir, llamó al doctor Roberto y, con la voz muy baja para no despertar a nadie, dijo lo que había decidido: no se trataba solo de defender su nombre, sino de poner a la luz lo que se escondía detrás de su despido. «Vamos a por todo, doctor. Lo que sea necesario, pero bien hecho». A la mañana siguiente el plan dejó de ser una idea y empezó a tener tareas. El doctor Roberto organizó un cronograma con 3 frentes: el laboral civil para revertir el despido por justa causa y exigir reparación, el penal, por calumnias y por la ingeniería de una cuenta falsa, y el frente mayor, el que exigía paciencia de cirujano, la ruta del dinero en las obras públicas. «Si tocamos eso, tocarán a su vez lo que intenten proteger», advirtió sin melodrama. Marina lo entendió. No bastaba con decir Eduardo mintió, había que demostrar con fechas, correos, IPS, firmas, domicilios cruzados, horarios de accesos remotos, trazas de navegación, discrepancias entre contratos y entregas, el mapa entero de un sistema montado para sacar 3 donde el presupuesto decía 1. Mientras tanto, la asistencia social entrevistó a los niños por separado. Las respuestas de Sofía no sonaban a guión ni a rencor, eran exactas, con detalles cotidianos imposibles de inventar sin haber estado ahí: el olor del marcador con el que su padre subrayaba cifras, la manera en que bajaba la voz cuando decía auditoría, el gesto de esconder papeles bajo una carpeta cuando alguien entraba a limpiar el despacho. Miguel, por su parte, no ofreció datos técnicos, ofreció la radiografía emocional de una casa sin Marina: noches con monstruos y nadie que los ahuyente, desayunos sin panqueques, una niñera correcta que no sabía dónde estaban los vasos, un padre que desde que ella se fue, hablaba solo mirando una pantalla. No hubo que ser psicólogo para notar la diferencia entre una rutina amorosa y un protocolo frío. Al tercer día, la primera grieta visible apareció donde menos se esperaba: el banco informó, a requerimiento fiscal,
que la firma digital, usada para abrir la cuenta a nombre de Marina, había sido generada desde un software específico que deja un identificador en los metadatos, y ese identificador coincidía con uno rastreado en una red empresarial vinculada a la constructora de Eduardo. No era todavía una prueba plena, pero sí una línea continua entre puntos que antes parecían sueltos. El fiscal de delitos económicos pidió entonces preservar equipos, respaldar discos y congelar movimientos sospechosos. La noticia llegó a Eduardo a media tarde y su reacción, documentada por la cámara de seguridad de su propia oficina, no fue la de un inocente indignado, sino la de alguien que entiende que la alfombra empieza a correrse. Llamadas urgentes, instrucciones apuradas a un técnico para limpiar históricos, 2 reuniones nocturnas con socios que entraron por la puerta lateral. Marina, que a esa hora hacía la tarea de ciencias con Sofía y acomodaba el dinosaurio de Miguel en la repisa para que vigilara los sueños, no supo nada de aquello hasta que el doctor Roberto le envió un mensaje sencillo: «Se mueve». Ella respondió con otro aún más sencillo: «Aquí también». Y supo con la certeza que no necesita ruido, que la verdad había empezado a tener sus propios pies. La audiencia de medidas cautelares en el juzgado de familia no fue un espectáculo, pero para quienes estaban ahí se sintió como si el aire se hubiera vuelto más denso. El juez escuchó primero el relato formal, la denuncia de Eduardo, la aparición de los niños con Marina, la intervención del comisario, el informe de asistencia social. Pidió luego que se cerrara la sala, preservando a los menores. Eduardo habló a través de su abogado, insistió en que todo empezaba con un robo, que él tenía extractos, que 8 meses de transferencias no se explican con un malentendido. El juez lo interrumpió con amabilidad cortante: «No estamos aquí para juzgar un delito económico, sino para proteger a 2 niños. Siga». El abogado siguió, pero cada frase que intentaba dejar a Marina como una oportunista chocaba con la lógica de los informes. Los niños presentaban ansiedad desde la salida abrupta de ella, rechazaban el contacto con el padre de manera consistente, relataban hechos que coincidían con datos verificados de modo independiente. Cuando llegó el turno de Marina, no se victimizó ni hizo discursos, explicó su trabajo con los niños, su economía apretada, su disposición a que revisaran su teléfono, su cuenta, su vida entera si hacía falta. «No necesito que me crean porque soy buena», dijo sin levantar la voz, «sino porque los hechos encajan cuando se miran completos». Sofía entró con un vestido sencillo, trenzas firmes y la seriedad de quien sabe por qué está ahí. El juez le habló con respeto, sin infantilizarla. Ella contó otra vez lo que oyó detrás de la poltrona: hablar de contratos, de valores inflados, de sacar a Marina de la casa porque sabía demasiado, de un sistema bancario perfecto que haría difícil probar la inocencia de la niñera. No adornó. Dijo también que desde que Marina se fue, la casa dejó de ser casa. Miguel no aportó tecnicismos, pero aportó verdad pura: «Cuando me despierto con miedo, Marina me abraza hasta que el miedo se va. Mi papá no sabe cuánto dura eso». El silencio que siguió no fue sentimental, fue el silencio de quienes entienden que la estabilidad de 2 chicos vale más que la pretensión de normalidad de un adulto con problemas mayores. El defensor de menores recomendó mantener a los niños con Marina de modo provisorio mientras avanzaban las otras investigaciones. Eduardo quiso protestar, pero el juez lo cortó con una frase que no fue una sentencia, fue un aviso: «Señor Santana, hasta que su situación se aclare, su prioridad es demostrar que puede ser un lugar seguro». La resolución salió esa tarde: guarda provisoria con Marina, régimen de visitas supervisadas para Eduardo, prohibición de acercamiento fuera de los horarios y lugares fijados, y sobre todo, una orden clara a la Fiscalía Económica para acelerar peritajes sobre la cuenta falsa y las computadoras vinculadas a la empresa. El juez dejó constancia de algo que en esos ámbitos pesa más que un discurso: la coherencia entre el relato de los menores y los elementos objetivos incorporados hasta el momento justifica preservar el entorno que les brinda seguridad. Marina salió con los niños de la mano, sin celebrar, sabía que esto era apenas un paso y que la cuesta seguía. En el pasillo el doctor Roberto le habló de tiempos y de pruebas, de que vendría una audiencia grande donde todo se pondría sobre la mesa, de que era probable que intentaran desacreditarla. «Lo sé», dijo ella, «pero también sé freír panqueques sin que se quemen y leer un cuento con 3 voces diferentes mientras hago una lista de compras. Puedo con esto». Cuando llegaron a casa, Sofía pegó en la puerta del cuarto un papel que decía: «Aquí vivimos nosotros. Verdad, paciencia y panqueques los domingos». Miguel, desde su cama, agregó la cláusula más importante: «Y nadie grita». Esa noche el sueño llegó sin monstruos y la casa, esa casa pequeña,
hizo el ruido hermoso de las cosas que se acomodan. El día del juicio, la sala tenía ese olor a madera vieja y a papel que guarda historias pesadas. No era solo el pleito laboral por el despido con causa, la Fiscalía había unificado audiencias para incorporar los avances del caso penal por calumnias y por la posible trama de corrupción en obras públicas. El juez Enrique Almeida, conocido por su rigor sin gestos, marcó el ritmo con un martillazo seco y una frase breve: hechos, fechas, pruebas. El perito informático abrió el baile de datos, la firma digital de la cuenta apócrifa, el rastro del software de falsificación, la IP de origen vinculada a un terminal en la oficina de la constructora, los horarios de conexión que coincidían con accesos registrados en los servidores internos, la inexistencia del domicilio declarado al abrir la cuenta, el número de teléfono descartable activado y desactivado en ventanas idénticas a las de cada transferencia. No hubo humo. Hubo números. Luego el banco aportó registros de autenticación que reforzaban el dibujo. Alguien con acceso privilegiado había construido, paso a paso, la coartada para culpar a Marina. La defensa de Eduardo intentó sembrar dudas con tecnicismos, con la posibilidad de un tercero intruso, con la consabida frase de "mi cliente desconoce". Pero los hechos, apilados con paciencia, son una pared difícil de atravesar a empujones. Cuando llamaron a Sofía, el juez pidió que la sala se mantuviera en silencio. La niña volvió a relatar lo que oyó aquella tarde en el despacho de su padre, y entonces el doctor Roberto hizo algo que heló la sangre de medio tribunal: sacó un pequeño dispositivo y dijo que presentaría una prueba nueva, obtenida de manera lícita porque pertenecía al teléfono de Marina y porque la menor la había realizado sin coacción, para registrar una conversación que le había dado miedo y que su tutora le había enseñado a documentar cuando algo no suena bien. Era la grabación. La voz de Eduardo, nítida, llenó el recinto. Marina era el problema, siempre escuchando: si conecta los puntos, el sistema bancario perfecto, aunque pruebe, será su palabra contra documentos oficiales, hay que sacarla de la casa. La defensa se levantó pidiendo nulidad, pero el juez lo sentó con un gesto: analizaría la admisibilidad en sentencia, pero la escucharía. No había metáforas, no había contexto amable, había frases que, puestas en serie, dibujaban una intención. Eduardo bajó la mirada hacia sus manos, como si recién entonces advirtiera que estaban vacías. El promotor público aprovechó la grieta y presentó el otro lado del espejo: contratos con sobreprecios del 300%, órdenes de cambio sin justificación técnica, correos con frases elípticas que al cruzarse con los montos y los plazos, dejaban ver la maniobra, testimonios de 2 empleados que sin querer hundirse admitieron órdenes superiores para ajustar cifras y acelerar pagos. Y entonces ocurrió lo que nadie esperaba tan pronto: el propio Eduardo pidió la palabra. Sus abogados intentaron frenarlo, pero él, por primera vez en meses, pareció elegir no seguir el guión del miedo. Dijo que sí, que había mentido sobre Marina para quitarla del medio porque le temblaba la posibilidad de que un día, barriendo papeles en su despacho, juntara las piezas. Dijo que había abierto la cuenta falsa, que había firmado donde no correspondía, que había usado su poder para silenciar a quien amaba mejor a sus hijos que él mismo. No fue un discurso heroico ni un acto de bondad, fue la rendición de alguien que entiende que ya no puede empujar más contra una puerta que se abre hacia adentro. Marina lo escuchó sin un gesto de triunfo, sostuvo la mirada como quien sostiene una verdad difícil que, sin embargo, libera. Cuando el martillo cayó, el juez despejó como capas, absolvió a Marina de toda acusación, declaró la nulidad del despido y la reparación por daño moral, admitió la grabación como elemento coherente con el resto de las pruebas, dio curso a la acusación penal por calumnias y a las causas por corrupción y, atendiendo al interés superior de los niños y a su voluntad expresada, mantuvo la guarda con Marina y habilitó el inicio del proceso de adopción. No hubo aplausos. Hubo suspiros. Y hubo, sobre todo, 2 niños que salieron de la mano de su madre del corazón a comerse un helado en la vereda, como si esa simplicidad fuera la forma más correcta de celebrar que, a veces, la justicia llega. El primer lunes después del juicio, la casa de Carla quedó pequeña para 3 corazones que, por fin, podían respirar sin sobresaltos. Con ayuda del doctor Roberto y de una trabajadora social que se enamoró de la historia apenas cruzó la puerta, Marina encontró un departamento modesto de 2 cuartos en un edificio sin ascensor, con ventanas que daban a un árbol fuerte que parecía decirles, con su sola presencia, que el mundo también sabe sostener. Lo pintaron entre todos con rodillos alquilados. Sofía eligió un azul sereno para su cuarto y Miguel un verde que, según él, espantaba monstruos. Marina dejó la sala en un color claro para que la luz de la tarde entrara sin pedir permiso.
El primer día que durmieron allí, los tres comieron sándwiches sentados en el piso, con vasos de plástico y una risa suave que no necesitó música para sentirse completa. Esa noche, antes de apagar la luz, Marina marcó con un imán en la heladera un papel sencillo que decía: reglas de casa, hablamos claro, nadie grita, los domingos hay panqueques, la verdad siempre tiene lugar en esta mesa. No eran frases de manual, eran el resumen de una supervivencia. Y cuando los niños se acostaron, ella se sentó en la cocina con un cuaderno de tapa dura para planear lo que venía: escuela, médicos, horarios, terapias, un presupuesto con números que todavía no cerraban, una lista de trabajos por horas y la decisión de estudiar de noche, aunque significara dormir menos. No se prometió milagros, se prometió disciplina y una porción de paciencia diaria para no olvidar que los cambios grandes se construyen con pasos pequeños. El sistema de protección fijó visitas supervisadas con Eduardo en un espacio amable del juzgado, con juegos de mesa y una alfombra que hacía menos dura la distancia. Marina aceptó ese régimen sin heroísmo ni dramatismo, entendía que los niños tenían derecho a procesar su vínculo con su padre sin sobresaltos, sin el ruido de los abogados ni el peso del pasado en cada frase. La primera visita fue rara, como cuando uno entra en una casa conocida que ha sido redecorada por completo. Los niños estaban atentos, algo tensos, con esa mezcla de ganas y cautela que no se aprende en ningún libro. Eduardo, más delgado y con los hombros bajos, preguntó por la escuela, por los nuevos amigos, por el dinosaurio de Miguel, por el color de las paredes. No pidió perdón con palabras rotundas, eso vendría después, pero habló con una humildad que Marina no le había escuchado nunca. Al salir, Sofía no lloró ni sonrió demasiado, dijo, como quien toma nota de un dato que le sirve para ordenar por dentro: papá nos escuchó. Miguel, en cambio, apretó la mano de Marina con fuerza y murmuró: no me gustan las sillas de ese lugar, pero papá me miró a los ojos. Ella los abrazó sin explicar nada más, porque a veces el amor es saber callar cuando el otro necesita descubrir a su propio ritmo. En paralelo, la defensa de Eduardo siguió peleando en los expedientes lo que ya estaba perdido en lo real. La fiscalía avanzó con peritajes, llegaron las primeras medidas de embargo, la prensa empezó a oler la historia no por el escándalo del dinero, sino por la humanidad de esa mujer que había salido desde abajo con 2 niños de la mano y una convicción tranquila. Marina eludió micrófonos y cámaras todo lo que pudo, pero aceptó hablar con la asistente social en una entrevista grabada para el expediente. Allí dijo lo que no se ve a simple vista: que la reparación también es ordenar mochilas por la noche, preparar una cena económica con buen sabor, escuchar una pesadilla hasta que deja de doler, hacer la tarea de matemáticas con lápiz y tiempo, coser un botón antes de que el uniforme se vea distinto. La estabilidad, dijo, no es el papel del juez. Es el día a día que un chico respira. Y ese día a día se volvió costumbre: despertarse temprano para evitar el apuro, dejar sobre la mesa una fruta cortada, caminar juntos hasta el punto del autobús, volver al atardecer con historias de patio, practicar lectura en voz alta, dejar preparada la masa de los panqueques para que el domingo empiece bien. El calendario marcó con una prolijidad que no conocían, los primeros 30 días sin sobresaltos. Y cuando soplaron una vela improvisada para celebrarlo, Miguel pidió deseo sin cerrar los ojos: que esto siga así. Marina no corrigió el ritual, solo le dio un beso en la frente y pensó que a veces, los deseos se cumplen porque uno trabaja para que pasen. El llamado llegó un jueves, a media mañana, cuando Marina estaba organizando una venta de pasteles en la puerta de la escuela para reunir fondos para la biblioteca del aula. Era el doctor Roberto: Eduardo pidió verte en la cárcel, dice que necesita decirte algo que no puede por carta. Marina sintió en el cuerpo esa mezcla de alerta y compasión que la sorprendía cada vez que su historia la ponía frente a un borde. No le debía nada a ese hombre y al mismo tiempo, sabía que los niños respiraban mejor cuando los adultos encontraban forma de cerrar los círculos. Lo habló con Sofía por la noche en voz baja, como se hablan las cosas que pesan: voy a ir sola. Después te cuento lo que haga falta, no lo que te haga daño. Sofía la miró con esa madurez que le creció forzada y asintió sin hacer preguntas. El sábado, después de dejar a los niños con Carla, Marina cruzó 2 colectivos y una fila larga antes de sentarse frente a un vidrio grueso. Eduardo era casi otro: ojeras hondas, las manos inquietas, la mirada por fin sin esa capa de coraza que lo había vuelto insoportable incluso para sí mismo. Gracias por venir, dijo apenas levantó el teléfono. Habló primero de lo obvio: los niños, la escuela, la salud, y después bajó al lugar que había evitado durante meses: te hice daño para tapar mi miedo. Pensé que silenciándote me salvaba. Estaba equivocado en todo.
No pidió piedad por su situación, pidió algo más simple y a la vez más complejo, que le contara a las niñas, cuando ellas lo preguntaran, quién había sido su madre y quién había sido él antes de torcerse. Marina lo escuchó sin respuestas rápidas, con esa paciencia que se parece a la compasión pero no es lo mismo, la compasión abraza, la paciencia ordena. Casi al final, Eduardo habló del dinero que le quedaba limpio, un fondo que había logrado separar antes del desastre total. Abrí una cuenta a nombre de las niñas, con un abogado y un escribano que no tienen nada que ver conmigo. Son 300.000 reales de trabajos legales con papeles, puedes revisarlo. No es para ti, es para su educación. Es lo único decente que puedo hacer ahora. Marina tardó en responder, no por el monto sino por lo que el gesto implicaba, confiar en que el futuro de los niños puede sostenerse con lo que uno elige hoy, incluso desde un lugar oscuro. Se usará para estudiar y cuando sean mayores, mientras tanto vivirán con lo que yo pueda darles trabajando, dijo sin falsa modestia. Cuando colgó el teléfono y un guardia le hizo un gesto discreto para apurar el final de la visita, no se llevó paz ni alivio, se llevó la certeza, una vez más, de que el perdón no es olvidar ni absolver, es decidir no seguir entregando la propia vida al error de otro. Afuera, el aire de la tarde parecía más frío. Ella caminó 2 cuadras en silencio y recién entonces dejó salir el llanto que había sostenido por educación. No se castigó por llorar. Llorar, entendió, también ordena. Esa misma semana, en la comisaría de familia, el equipo técnico preparó la primera visita de Navidad en contexto de encierro. Lo hablaron con los niños con lápices de colores y palabras concretas, habrá un vidrio, habrá tiempos, habrá normas. Miguel preguntó si podía llevar un dibujo de un dinosaurio. Sofía quiso saber si podía contarle a su padre del premio de lectura que había ganado. Marina no empujó ni frenó, acompañó. El día de la visita, Eduardo lloró al verlos, los niños hablaron con una mezcla de emoción y prudencia que hizo más fácil lo difícil. De regreso a casa, la conversación no fue solemne, hablaron de lo incómodas que eran las sillas, del guardia que hacía bromas con cara seria, de la máquina de snacks que se tragó una moneda. Al final, Sofía dijo algo que quedó pegado en la pared de la cocina como una verdad mansa: papá está aprendiendo a pedir perdón sin prometer cosas imposibles. Y Marina entendió que la sanación de sus hijos no iba a venir de frases perfectas, sino de esa suma de experiencias nuevas en las que el amor no doliera. Abrió su cuaderno de tapa dura y anotó: visitas, preparar antes, sostener durante, respirar después. No era un plan de psicóloga, era el método que tenían. La historia de Marina intentó quedarse en casa, a salvo entre el olor a jabón de ropa y el murmullo nocturno de los deberes, pero la verdad, cuando respira, busca puertas abiertas. Todo empezó con algo pequeño. Una maestra escribió en el grupo docente del barrio que una niña que había dejado de participar en clase ahora levantaba la mano con una música nueva en la voz, y que un niño que se distraía con cualquier sombra había aprendido a concentrarse 20 minutos seguidos cuando alguien le leía cerca. Nadie mencionó el juicio ni los titulares. Hablaron de una mesa puesta a tiempo, de mochilas listas, de una mujer que aprendió a estirar el dinero sin estirar los gritos, de una casa que volvió a parecer casa con reglas simples pegadas en la heladera. Un periodista serio, de esos que preguntan para entender, no para iluminarse, llamó al colegio y pidió una entrevista sin cámaras, dijo que quería contar lo que no se ve, la disciplina callada que cura. Marina dudó, el instinto le pedía proteger a los niños de cualquier foco. Aceptó bajo 3 condiciones que parecieron capricho, pero eran cuerda: nada de fotos de los chicos, nada de direcciones, nada de detalles que los pusieran en riesgo. El artículo salió un jueves, rodeado de noticias ruidosas que gritaban más. Sin embargo, muchos leyeron ese texto suave como quien se toma un vaso de agua cuando no sabía que tenía sed. Empezaron a llegar correos a una cuenta nueva que el doctor Roberto abrió solo para eso: ofrecimientos de becas, un medio turno en la biblioteca de la escuela, invitaciones a hablar con otras familias que estaban en mitad de sus propias tormentas. Marina respondió con una regla que se había prometido: decir que sí a lo que pudiera sostener con las 2 manos y decir que no a lo que sonara a vida ajena disfrazada de oportunidad. No quería convertirse en estandarte, quería seguir siendo madre con piso firme. Las noches de estudio llegaron como llegan las estaciones, sin pedir permiso, con una belleza cansada que uno aprende a querer. Marina se sentaba a la mesa después de lavar los platos, extendía sus apuntes escritos a mano, preparaba un café humilde que igual olía a fiesta y abría los ojos al mundo desde ese cuaderno de tapa dura que ya tenía las esquinas dobladas.
El módulo de desarrollo infantil se transformaba en una conversación con Sofía sobre cómo el cuerpo aprende a calmarse si uno lo escucha. La clase de didáctica de la lectura se volvía un juego en que Miguel entendía fracciones con pedacitos de panqueque. La materia de evaluación le enseñaba a poner nombre a lo que ya hacía de corazón, observar sin invadir, corregir sin herir, acompañar sin suplantar. Algunas noches, cuando volvía tarde de la universidad, encontraba a los niños dormidos y un dibujo pegado con cinta en la pared. Mamá de corazón, escribió una vez Miguel, con letras torcidas y un dinosaurio al lado. Profe Marina, puso Sofía otra noche dibujando una tiza como si fuera una varita. No romantizó el cansancio, contó monedas cuando el colectivo subió de precio, improvisó cenas con lo que había, renegó bajito cuando el alquiler creció 3% y agradeció en voz alta cuando una vecina le dejó un paquete de fideos en la puerta porque sí. Pero cada vez que la duda le soplaba frío en la nuca, recordaba al juez diciendo hechos, fechas, pruebas y aplicaba esa lógica a su vida diaria, listas claras, horarios cumplibles, prioridades que no se negociaban, sueño de los niños, comida caliente, tarea hecha, abrazo a tiempo. No fue épico, fue constante. Y la constancia, aprendió, es la forma más humilde y más poderosa de la esperanza. La exposición pública, que tanto miedo le daba, pidió un equilibrio fino. Hubo quienes la buscaron por curiosidad y quienes quisieron convertir su historia en espectáculo. Ella aprendió a distinguirlos con la misma arqueología suave con que separaba legos de piezas del rompecabezas. Una periodista de un programa nacional la llamó con una propuesta amable: contar su camino para inspirar a otras mujeres que estaban peleando batallas invisibles. Marina aceptó con una condición inviolable: que la voz fuera suya, que la conversación no se comiera la intimidad de los chicos, que no prometieran milagros ni vendieran finales felices como si fueran un producto. El día de la grabación, habló de panqueques y de terapia, de listas en la heladera y de noches en vela, de lo que duele y de lo que cura, de cómo a veces lo más heroico es sostener la voz en un tono bajo y no responder al grito con más grito. Cuando el capítulo salió al aire, el barrio no explotó, respiró distinto. En la puerta de la escuela, una madre que casi no le hablaba se le acercó con vergüenza bonita para decirle que había pedido ayuda por primera vez. En el mercado, el cajero, que siempre estaba apurado, la atendió sin prisa y le regaló una sonrisa que parecía decir: te vi. Marina entendió algo importante: no se trataba de volverse ejemplo, sino de abrir una endija por donde otros miraran su propia fuerza. El correo siguió trayendo cosas. Una carta de una fundación que ofrecía 2 becas completas para Sofía y Miguel, con uniformes y comedor, un mensaje de una editorial pequeña que quería que escribiera un librito corto para familias, cosas simples que ayudan, una propuesta de la universidad pública para cursar pedagogía sin matrícula, con la posibilidad de pasantías en jardines comunitarios. Dijo que sí a lo que apuntaba al corazón de su casa, educación de los chicos y su propio estudio, y dejó pasar lo que sonaba a ruido. El medio turno en la biblioteca se transformó en una mesa de madera con olor a papel viejo y a posibilidades nuevas. Allí Marina ordenaba fichas, recomendaba cuentos, escuchaba a los niños como quien toma nota del clima y propuso algo pequeño que se volvió grande: tardes de lectura compartida, con galletitas caseras y un rincón blandito para que nadie se sintiera fuera. Los viernes, al cerrar, anotaba en su cuaderno de tapa dura palabras sueltas que había escuchado durante la semana: yo puedo, no me salió, lo intento de nuevo. Leí en voz alta sin trabarme y las leía en casa frente a los chicos, no como trofeos, sino como pronóstico de buen tiempo. La Navidad los encontró con una guirnalda barata, una mesa modesta compartida con Carla y su familia, una llamada breve al penal que no fue novedad ni herida, y una paz rara que no hacía ruido. Bailaron una canción vieja en la sala, brindaron con jugo, contaron estrellas desde el balcón. En enero, Sofía empezó un curso gratuito de música en el Centro Cultural y Miguel se sumó a una escuelita de fútbol donde el entrenador corregía sin humillar. En febrero, llegó la notificación de la audiencia final de adopción y Marina la pegó en la heladera entre un dibujo de un gato y el horario de comidas. Esa hoja, en esa puerta, en esa casa de paredes pintadas por ellos, tuvo el peso de un título. No decía final feliz, decía próximo paso bien dado. Y cuando alguna vecina le preguntaba, por curiosidad sincera o por ganas de ayudar, cómo hacía para no odiar a Eduardo, Marina respondía con la serenidad de una cuenta saldada: no gasto lo que necesito para vivir. Había aprendido que el rencor es la factura más cara, prefirió invertir en panqueques, en cuadernos con tapas duras, en canciones de cuna cantadas bajito al borde de 2 camas. El día de la adopción, el juzgado era otro. No porque hubieran cambiado los muebles, sino porque alguien, por fin, había abierto una ventana que siempre estuvo ahí.
La jueza, pelo blanco, ojos de persona que escuchó mucho y no perdió la suavidad, pidió que entraran como entra una familia, juntos, sin pretensión. Habló con lenguaje que no asusta, miró a los niños con respeto, preguntó por la escuela, por los amigos, por los sueños próximos. Sofía quiso saber si podía cambiar su apellido ahí mismo, Miguel, si podía llevar su dinosaurio a la foto. Marina llevaba un vestido prestado y un pañuelo apretado como si sostuviera un secreto, no improvisó discurso porque ya había dicho todo con días y noches. La resolución tardó lo justo para que el corazón aprendiera a esperar sin romperse. Cuando llegó, la jueza la leyó en voz clara: se concede la adopción plena a Marina Santos. No hubo ovación, hubo esa risa que se escapa cuando la tensión se suelta y un abrazo que dice, sin palabras, ya está. Salieron a la vereda con un papel que no inventaba la familia, solo la reconocía, y con una foto torpe tomada por el guardia, que no sabía enfocar, pero sí entendía que estaba capturando algo importante. Almorzaron empanadas en una plaza, al volver, pegaron la copia de la sentencia al lado de las reglas de casa, como si ambas cosas formaran parte del mismo manual: así se cuida lo que se ama. A partir de ahí, la vida no se volvió perfecta, se volvió suya. Marina organizó la casa con un orden que no asfixiaba: calendarios visibles, listas que no gritaban, horarios cumplibles, siestas sin culpa, meriendas con pan y fruta, un frasco invisible donde guardaban palabras bonitas para cuando hicieran falta. Los domingos siguieron oliendo a panqueques a las 9, paseo al parque a las 11, lectura en voz alta al atardecer. Eduardo, ya en régimen de salidas laborales, empezó a pasar por la plaza cuando los niños lo pedían, se sentaba en el banco, dejaba una bolsa de frutas, miraba a Miguel patear al arco y aplaudía a Sofía en una canción nueva. No se habló de absolver ni de olvidar, se habló de límites claros y de un respeto que se mide en actos concretos: llegar a la hora, cumplir las normas, pedir perdón sin discursos vistosos, no convertir a los chicos en plaza para saldar cuentas de adultos. Esa normalidad buena no ocupó titulares, pero acomodó por dentro. La escuela también cambió de color. Sofía, con su beca, encontró en la música un idioma que la sostenía. Miguel, con su entrenador paciente, aprendió que mejorar no es hacerlo bien de golpe, sino hacerlo un poco mejor cada martes. En casa, entre mochila y plato, sonaban palabras que curan: te escucho, lo hablamos después de cenar, no pasa nada si no sale, lo intentamos de nuevo. Un año más tarde, la universidad pública le puso a Marina en la mano un diploma con su nombre completo. No hubo flores caras ni vestidos nuevos, hubo galletitas en una bolsa porque el buffet era excesivo, carteles hechos a mano por los chicos: bravo, profe Marina. Y un aplauso con los ojos mojados. Eduardo pidió permiso para estar al fondo. No buscó cámara ni lugar, aplaudió bajito y al irse, dejó en portería un sobre con fotos viejas de las niñas y una nota escrita sin adornos: gracias por hacer mejor todo lo que yo hice mal. Marina leyó la nota de pie en la cocina, mientras el agua del mate hervía, y entendió que el perdón, despojado de discursos, es una decisión diaria: sostener límites, decir no cuando es no, decir sí cuando ayuda, no usar culpas como moneda, no hacer del pasado un cuchillo para hoy. Ese mismo día, en la mesa de siempre, hablaron de proyectos como quien arma una mochila para un viaje cercano. Sofía quería dar clases de música a niños más pequeños, Miguel soñaba con ser entrenador que no grita nunca y Marina, con el título todavía caliente, dijo en voz alta algo que venía rumiando: abrir un taller de lectura para familias del barrio, sin costo, con libros compartidos y galletitas de horno. El taller nació un sábado con sillas prestadas, una alfombra donada y libros reunidos entre muchos. No hubo inauguración solemne, hubo mate, jugo y un pizarrón con una frase que parecía sencilla y era un plan: leemos para estar más juntos. Las primeras semanas llegaron mamás cansadas, abuelos con tiempo, padres que no encontraban palabras y las buscaban entre páginas. Marina coordinaba sin mandar, proponía sin imponer, escuchaba como se escucha el clima para saber si hay que abrir o cerrar ventanas. Sofía enseñaba a marcar el pulso de los poemas con las palmas, Miguel improvisaba juegos para que las sílabas se volvieran pelotas que uno puede atajar sin miedo. A veces, cuando faltaba alguien, no llamaban para reclamar, dejaban un paquete de galletas en la puerta y una notita que decía: nos vemos la próxima. El barrio, sin darse cuenta, empezó a pronunciar mejor la palabra nosotros. Y cada vez que alguien le preguntaba a Marina si la televisión la había hecho famosa, ella sonreía con paciencia: la voz pública había servido para abrir la puerta, pero lo que sostenía la casa era eso que nadie filma: la lista de compras con lápiz, la risa a deshora, el mantel con manchas que cuentan historias. Con los meses, la palabra para siempre dejó de ser una promesa grandilocuente y se volvió una suma:
para siempre eran los panqueques de los domingos, el cuaderno con recetas, la planta que sobrevivió al invierno, la carpeta con boletas pagadas a tiempo, la visita a la plaza con fruta en la bolsa, la canción de cuna cantada bajito entre dos camas. No olvidaron lo que pasó, tampoco lo repitieron como un látigo. Aprendieron a hablar del antes sin que se comiera el ahora, a recordar sin quedarse viviendo en el pasillo de la memoria. Algunas noches, cuando el silencio pesaba distinto, Marina abría la ventana y miraba el árbol de enfrente, el mismo que vieron por primera vez el día que pintaron la casa, y pensaba que la vida, cuando se hace con disciplina y con ternura, se parece a ese árbol, no pide permiso, crece hacia la luz y también hacia adentro, hacia las raíces. Luego se sentaba entre las dos camas, cantaba la canción que inventó una tarde de cansancio feliz y escuchaba cómo la respiración de los niños se volvía pareja. Cerraba la puerta dejando una rendija, porque a nadie le conviene una oscuridad perfecta, y se iba a la cocina a escribir, en su cuaderno de tapa dura, 2 palabras que le habían enseñado a ganar sin gritar: gracias. Mañana. Y así, sin fuegos artificiales, con días bien vividos, esa familia hecha de elección cotidiana siguió andando, reparando lo que se rompió, celebrando lo que se construye, confirmando que a veces el amor se parece más a un hábito que a una explosión, y que ese hábito, cuidado a pulso, es la forma más. Cuando el ruido bajó y la vida volvió a su tamaño real, Marina entendió que la justicia no fue el punto final, sino la puerta correcta. La casa, con sus reglas simples, los panqueques de los domingos y los dibujos pegados con cinta, se convirtió en la prueba diaria de que el amor no necesita grandilocuencia para sostener. Sofía con su música y Miguel con sus pelotas que botan entre sílabas, aprendieron algo que no aparece en ningún boletín: hay victorias que se construyen en voz baja, con constancia, a la hora de poner la mesa. Eduardo siguió apareciendo cuando correspondía, sin discursos ni atajos, aprendiendo a merecer de nuevo lo que antes creía garantizado. Y así, sin fuegos artificiales, la historia se volvió lo que tenía que ser: una familia que se elige cada día. Si esta historia te tocó, suscríbete al canal, deja tu like y cuéntanos en los comentarios qué parte te emocionó más. Tu apoyo ayuda a que más personas encuentren esperanza y segundas oportunidades.